La transformación no es dulce y brillante, es un oscuro y nebuloso empujón doloroso. Un desvanecimiento de las falsedades que has llevado en tu cuerpo. Un desarraigo completo antes de convertirte. Victoria Erickson. Bienvenidos al conocimiento tolteca. Hoy te presentamos, el Nahual. Toda la verdad sobre su transformación, y su importante papel histórico en el mundo. Por mucho tiempo se ha mantenido la imagen del Nahual, como una idea oscura en el imaginario colectivo. La construcción de esta narrativa se debe en gran medida a las ideas acuñadas desde la Edad Media, e importadas a nuestro continente hace 500 años, cuando el Santo Oficio se dedicó a combatir a los hombres de ciencia, filósofos, idealistas, o simples opositores del dogma eclesiástico. Se les calificó de brujos, o de mantener un pacto con fuerzas sobrenaturales u oscuras. Cuando los europeos llegaron al continente de Anáhuac interpretaron los componentes culturales de los pueblos originarios, desde la perspectiva del pensamiento medieval. Eso los llevó a calificar de brujos a los sabios nahuales, en virtud de los poderes manifestados por ellos. Les atribuyeron los epítetos con base en la descripción de las parábolas bíblicas. Los nahuales fueron objeto de una enardecida persecución, lo que los llevó a cumplir con la consigna de Cuauhtémoc, la cual indica en esencia guardarse, mantenerse en sigilo, hasta que el sol del conocimiento sagrado vuelva a iluminar nuestras mentes y corazones. En este tenor los nahuales conformaron cofradías, y sociedades secretas para delegar su sabiduría de manera discipular, y así, sobrevivir a la política de exterminio. Crearon una red de llamados guardianes, con la consigna de salvaguardar el conocimiento tolteca en todas sus asignaturas y variantes. Sin embargo, la característica más afamada de los nahuales es la transfiguración de la forma humana, en otras formas que son parte de la naturaleza animal. En realidad, eso era algo común en la cultura de los antiguos mexicanos. Por cierto, este fenómeno no era ajeno a la cultura europea. Hay varios relatos históricos de la cultura latina, en específico de campesinos italianos sobre la licantropía que, dicho sea de paso, ellos consideraban que el hombre que se transformaba en lobo, era un guardián de las puertas del inframundo, cuya misión era evitar que los espíritus de baja vibración, o demonios, entraran al mundo físico del plano material. El historiador italiano, Carlo Ginzburg, nos relata, el acusado, Ties, un viejo de más de 80 años, confesó resueltamente a los jueces que lo interrogaban ser un hombre lobo. Se dirigían a pie, bajo su forma de lobos a un lugar situado, allá donde termina el mar, el infierno. Donde luchaban contra el diablo y las brujas. En el caso específico de los nahuales mexicanos, se ha documentado abundante información de la transformación y transmutación de la forma humana en otras formas más elevadas, etéreas, sutiles, o formas más burdas, o sea, zoomórficas. Todo esto ha motivado al imaginario colectivo a crear relatos alejados de la realidad, porque están fundamentados en el miedo, y en la superstición de las creencias medievales. No obstante, desde la cosmovisión tolteca, las transformaciones eran simples manifestaciones de la maestría en el dominio del cuerpo, y del riguroso entrenamiento emanado de las escuelas oficiales de la náhuac. Iniciemos por definir el significado del concepto nahual. Se deriva de nahuali, y refiere a la naturaleza secreta, misteriosa, oculta. Es decir, nuestro ser interior. En el Códice Florentino se resumen las características del vocablo de la manera siguiente. El nahuali es sabio, consejero, depositario de conocimientos, sobrehumano, respetado, reverenciado, no puede ser burlado, no se le puede hacer daño, no hay levantamiento frente a él. El buen nahuali es depositario de algo, hay algo en su intimidad. Es conservador de las cosas, observador. Observa, conserva, auxilia. A nadie perjudica. Como pudimos percatarnos, la definición hace alusión al nahual, como un depositario de algo. Poseedor de un conocimiento superior. El papel que los nahuales desempeñaban en el México antiguo era esencial, pues eran ellos la casta pensante, los sabios poseedores del nahuali, de la mística y del conocimiento de mundos superiores, de los mundos espirituales, los que están más allá de la muerte y del plano material. Eran sabios iniciados en las escuelas del conocimiento secreto, y se entregaban por entero a penetrar en los intrincados misterios de la vida. Otro concepto inseparable del nahuali, es el tonali. El destino, lo visible, lo que está sujeto al movimiento. La descripción mixteca de esta dualidad, la desarrolla con puntualidad la antropóloga Veronique Flanet, quien documentó aspectos íntimos y problemas contemporáneos de la cultura mixteca.
El ser de los mixtecos posee una intensa unidad, porque en él se produce la unión simbiótica de sus 4 dimensiones, que pueden ser resumidas de la manera siguiente. El cuerpo, carne de la tierra, cuya vida y sus avatares están ligados al concepto de tono y nahual. La sombra, especie de doble etéreo del cuerpo humano, vive después de la muerte de la persona según la ética del grupo, y una ética religiosa. La sombra que se manifiesta al grupo viene a recordar un orden de leyes, hace presente la existencia del mundo de los muertos. El tono y el nahual forman parte del mismo concepto, a partir del cual se elabora un mundo doble de la persona, en la complejidad política, social y religiosa de los mixtecos. El tono es la sustancia vital común al animal y al individuo, principio caliente, como es la sangre indígena. El tono es el lazo entre el mundo de los vivos, de los humanos y el mundo de la naturaleza, de los animales. Ahora pasemos a los relatos de investigadores documentados, respecto a las manifestaciones fenomenológicas de los nahuales, y su capacidad para transmutarse en formas diversas, que oscilan dentro de la escala de evolución cósmica, entre formas elementales, zoomórficas y semidivinas, o etéreas. El profesor chiapaneco Prudencio Moscoso Pastrana, considerado cronista oficial de San Cristóbal de las Casas, nos refiere un exquisito testimonio de los chamulas, relativo a las bolas de fuego, porque ha de saberse que aún perdura la tradición lúdica en donde participan 2 nahuales para equiparar su poder, y ayudarse mutuamente a trascender su condición de mortalidad. En términos de la física moderna, ampliamente argumentada, nos preguntamos lo siguiente. ¿La celebración de esta competencia sería un salto cuántico? Prudencio Moscoso nos dice, son muchos los sitios en los que es conocido el hecho de que los brujos dejan su forma humana y adquieren la de los poxlones, que son bolas de fuego que pueden verse a larga distancia durante algunas horas, después de haberse ocultado el sol. Aseguran que esas esferas de fuego se desplazan a gran velocidad, chocando una contra otra, y que son 2 brujos que luchan incansablemente hasta que uno de ellos sale vencedor. Los choques, se dice, son tan violentos, que por momentos se confunden e instantes, después se separan para volver a arremeter. Se afirma que cuando alguna de esas bolas incandescentes se separa de la otra alejándose visiblemente, como buscando salvarse a través de la distancia, significa que uno de los 2 brujos ya fue derrotado y entonces huye perseguido por el triunfador. En cierta ocasión, según se nos relató, varias personas, se ignora por qué medios, llegaron a saber que habría una de esas increíbles luchas. Al reunirse se pusieron de acuerdo y, días más tarde, en la fecha que sabían sería la lucha, a temprana hora se dirigieron al cerro en que había de efectuarse aquel encuentro entre los 2 brujos que, naturalmente, estaban dotados de poderes especiales. Buscaron el sitio adecuado desde el cual, debidamente escondidos por la vegetación, podrían presenciar el encuentro de aquellos enemigos. Allí permanecieron más de 2 horas, y cuando ya estaba casi oscuro vieron llegar silenciosamente al primer poslón. Tan pronto llegó el segundo de estos 2 extraños enemigos, se lanzaron uno contra el otro, viéndose por momentos prácticamente confundidos, para, como es costumbre en estos seres, dotados de poderes maléficos especiales, tomar nuevamente distancia para precipitarse a un nuevo encuentro. Los 2 irreconciliables enemigos siguieron peleando y, cuando uno de los brujos fue derrotado, de inmediato se alejó del lugar de combate. Entonces los curiosos espectadores se armaron de valor y de común acuerdo se fueron acercando, y ya con sus respectivas escopetas preparadas apuntaron al poslón que había salido vencedor. Pero aquel maléfico ser de inmediato se dio cuenta de la presencia de aquellas personas, y entonces éstas se llevaron la mayor sorpresa de aquella noche inolvidable, pues vieron cómo de aquella bola de fuego, se desprendía una figura humana que, resultó ser amigo de los curiosos espectadores. Ahora bien, estos testimonios directos suelen prejuzgarse sin conocer el contexto, y a la luz de la visión eurocéntrica del bien y del mal, pero desde los parámetros del auténtico conocimiento tolteca son manifestaciones de los vectores de energía, alineados de acuerdo a la voluntad de los practicantes, los cuales mediante cierta disciplina reconfiguran su conducta y hábitos de vida hasta provocar una profunda metamorfosis deliberada. Se han preservado testimonios de la transformación de los nahuales a través de la historia, cuyo impacto fue tan sorpresivo para algunos personajes, que les fue imposible soslayar su mención. Existen algunas crónicas históricas como la narrada por el soldado Francisco de Fuentes y Guzmán, integrante del ejército hispano de Pedro de Alvarado, sobre la batalla de 1524 en contra del poderoso nahual, Tecunumán,
un gran guerrero águila, y gran nigromante que tomaba la forma de su nahual, volaba sobre sus escuadrones, mandando con el cetro rico de esmeraldas que llevaba, lo que habían de ejecutar sus generales, ajaus, y capitanes de su ejército, que también tomaban la forma de serpientes, tigres y leones. Se dijo que este poderoso nahual con fascinante agilidad, surcaba los aires para atacar con ferocidad el ejército invasor, y cercenaba los caballos de un solo tajo con su arma. Pero como todo buen guerrero, se despidió de este maravilloso mundo terrenal en el campo de batalla. Otro pasaje importante de estos extraordinarios acontecimientos lo profiere el fraile Juan de Zumárraga, quien confesó haber tenido preso a un brujo que se transforma, llamado Ocelotl, a quien desterró a España. Sin embargo, jamás llegó a su destino, logró escapar y se esfumó. Nadie supo cuál fue su paradero. También existen testimonios tanto de cronistas, como de tradiciones orales sobre el papel histórico del líder guerrero maya Jacinto Caanec, cuyo significado es serpiente negra. Uno de los principales testimonios lo refiere Nicolás Cauich, quien describe a Caanec como portador de poderes mágicos, y relata con detalle los extraordinarios anécdotas cuando se declaró públicamente defensor de la libertad. Por supuesto, estos testimonios están inspirados en la valentía y la manifestación de la mística guerrera. Pero los hechos históricos nos dan una idea clara del complejo de culpa existente en los colonizadores cuando oprimieron y esclavizaron a los pueblos originarios. Motivados por un terror extremo, Caanec fue descuartizado y reducido a cenizas, así como también fueron ahorcados sus principales allegados. El pueblo que lo apoyó durante su movimiento de resistencia que dio inicio en 1761 en Cisteil, un pueblo maya del sur de lo que hoy es Yucatán, México, fue quemado en su totalidad y se le vertieron toneladas de sal, en el supuesto de contrarrestar la nobleza guerrera con artilugio de superchería colonial. Tan solo evocar estos pasajes de la historia, y profundizar hasta en los recovecos más soterrados de semejantes hazañas de aquellos templados guerreros, nos permiten asimilar parte de la grandeza de espíritu de las huestes conformadas por las enseñanzas de los sabios nahuales, que acordes con su memorable visión cósmica aportan esperanza a los misteriosos destinos de la humanidad. No podemos omitir el mérito y la mención del célebre nahual, Carlos Castaneda, quien despojó de su complejidad misteriosa las profundas enseñanzas del nahualismo, para tornarlas accesibles a la sociedad mediante lo que él denominó tensegridad. Entre los nahuales auténticos, se dice que el nivel más avanzado se adquiere cuando se enfoca la voluntad y la conciencia en el universo de continua abstracción, en el vacío cósmico, o en el máximo símbolo de poder, el cero de los mayas. La nada y el todo. Porque ahí se encuentra la unidad y la libertad total. Los nahuales son seres espirituales por antonomasia, enfocados en explorar la parte más bella del universo. Son seres elevados que en la antigüedad fueron conocidos en todo el mundo por la maestría de su acendrado conocimiento. Finalmente afirmamos que, los nahuales son la esencia de la sabiduría tolteca. El sendero más completo de los caminos espirituales. Te agradecemos haber permanecido hasta el final. Si te ha gustado el contenido te invitamos a suscribirte, compartir, comentar y regalarnos un like. Recuerda que la auténtica sabiduría yace dentro de ti. Solo necesitas la llave adecuada para liberar todo tu potencial. El conocimiento tolteca puede ser la llave que estás buscando y no hay tiempo que perder, debes tomar acción y prepararte. Gracias.